Hombre, pues, la baja del capitán normalmente va más allá de lo futbolístico, ¿no? Porque al final hoy es muy importante para nosotros dentro y fuera del campo, ¿no? Bueno, pues nada, estamos en una fase de la temporada donde tenemos que lidiar un poco con todo, ¿no? Con lo que son ciclos de amonestaciones, lesiones, ya va pesando un poquito lo que es la temporada, los minutos, el tema emocional ahora cada vez es más importante, entonces es algo con lo que un entrenador tiene que contar ya y buscar soluciones y en ese aspecto yo creo que tenemos buenas soluciones. ¿Cuáles? Pues bueno, Tienes dos, quizás. O meter a Torres o meter a Perea, quizás. sí, es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Sí, lo tengo claro, pero bueno, mañana lo sabréis. Lo de Torres se salió bien contra el Málaga y el otro día no tan bien, ¿no? Meterlo en el doble pivote. El partido de casa, el último, dices. Hemos ganado los dos partidos que hemos jugado con él. Entonces ha salido bien. Que hemos estado bien o mal, no sé. Que ha salido bien, seguro. Es una de las dos opciones, mañana lo veréis. Vaya partido, ¿no? Ahora, Sí, ya Albacete, primero contra segundo, nadie entrada otra vez, todos los alicientes. sí. Un partido precioso, ¿no? Al final estamos peleando por un objetivo mayúsculo. Jugamos en casa contra el equipo más difícil de batir, porque es el equipo que menos ha perdido, con unos números fuera de casa buenísimos. El contexto es maravilloso y bueno, a ver si somos capaces de vivir otra tarde mágica, ¿no? Decía Ramis que Osasuna tiene pocas grietas, el Albacete, ¿cómo lo ves? ¿Cómo Albacete? También, también. No, al final tiene muy buenos futbolistas, pero es un bloque muy, muy sólido que además fuera de casa lo está haciendo muy, muy bien, ¿no? Entonces ha conseguido, pues bueno, trabajar como bloque, un bloque muy difícil y luego con buenas individualidades, que juegan de memoria, es un equipo muy difícil, ¿no? Por algo ha perdido tan pocos partidos y sabemos que tendremos que estar a nuestra mejor versión si queremos ganar. ¿Y qué partido esperas? Que sea el Albacete tan bloque, hasta la altura de la temporada, tanto en juego, quizá no sea un partido tan abierto como otras veces. Bueno, no lo sé, es un bloque, pero es un equipo valiente también, ¿eh? Es un equipo que aprieta muy bien, que en el trabajo sin balón tiene muy buenos conceptos y luego con balón es un equipo con muy buenos peloteros, ¿no? Al final, pues cuando Febas entra en juego, la gente de fuera que se puede asociar también, la profundidad de Vela, tiene a Zozulia, tiene buenos delanteros, laterales que se incorporan un montón. No espero un partido cerrado. Es verdad que es un bloque y que es un equipo difícil de batir, pero lo cual no quiere decir que sea un equipo defensivo, ¿no? Al contrario. Ha sido una semana corta, con pocas sesiones de entrenamiento, ¿cómo influye? Bueno, pues no es la mejor semana, porque al final cuando juegas lunes a la noche y llegas tan tarde y juegas el sábado, pues para preparar poquito más para recuperar. Pero bueno, en la fase en la que estamos, con lo que tenemos por delante, no es una excusa, ¿no? Yo creo que el cansancio muchas veces suele ser mental y en ese aspecto estamos liberados, ¿no? Estamos deseando otra vez de jugar en el Sadar con nuestra gente y en otro momento podía haber sido un hándicap tener 2 días menos de descanso, pero en la situación en la que estamos creo que no va a ser un problema. ¿Qué supondría una victoria? Más que 3 puntos. Bueno, ganar a un rival directo, ponernos con 73 y prácticamente ya tocarlo con las manos, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Qué hay que hacer para mejorar defensivamente? Que últimamente está Osasuna encajando. Pues creo que, no sé, porque hay que diferenciar, ¿no? Yo creo que en casa llevábamos, no sé si eran 600 y pico minutos sin encajar. Encajamos el día del Depor, pero tampoco concedimos mucho. Pero es verdad que fuera de casa, en los 3 últimos partidos hemos concedido mucho, ¿no? Y entonces tenemos que mejorar. Entonces, jugando los mismos o sacando un 11 parecido, pues somos capaces de defender bien y de defender mal. Entonces tampoco es una cosa de nombres, tampoco es una cosa de planteamiento. Entonces, joder, yo también estoy un poco, ¿por qué, no? Entonces, pues bueno, lo que tengo clarísimo es que tendremos que defender mejor que el lunes para hacer frente a todo el arsenal ofensivo que tiene el Albacete y tener más atención en situaciones. El público también juega un papel importante, que no nos deje relajarnos un poquito, pero lo que está claro es que tenemos que defender mejor que el lunes. ¿Piensa programarse el partido de mañana? Que para Osasuna que sería un match ball, pero todavía te doy bola de partido y No lo sé, lo que sé es que para nosotros es muy importante, supongo que para ellos también, pero yo no me pongo en la situación de ellos, ¿no? Yo lo que sé es que tenemos una oportunidad otra vez de sumar 3 puntos que nos acercarían ya prácticamente definitivamente al ascenso y bueno, que jugamos en casa y que tenemos que intentarlo. Solo pienso en eso, no estoy pensando en para quién es más importante.
No, al revés, al revés. Yo creo que ansiedad tienen otros y los que están sobre todo peleando por otros objetivos, ¿no? Nosotros tenemos una tremenda ilusión, sabemos que falta poco, pero también sabemos que todavía hay que ganar un par de partidos y también sabemos cómo estamos ganando, ¿no? Sin ir más lejos, los últimos 2 partidos hemos empezado perdiendo y hemos tenido que pelear y sufrir muchísimo para ganar, y en ese aspecto eso nos hace también ser cautos, ¿no? Sí, siempre analizas, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver, es que no... Por eso te digo que no sé por qué... Porque incluso fuera de casa, creo que de Tenerife, Lugo, Elche, hemos ido de más a menos en el rendimiento y en el resultado al revés, ¿no? De perder a empatar a ganar. Y las sensaciones han sido al revés. Por eso a veces el fútbol es tan grande, digo, ¿no? De que pueden pasar esas cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Pero nosotros, claro que hacemos hincapié y queremos corregir lo que hicimos más mal el lunes, porque entendemos que si volvemos a cometer los mismos errores, el Albacete no nos va a perdonar. Sí, sí, sí. A ver, el equipo es consciente que no hizo un buen partido. También el equipo es consciente que damos valor al rival. A veces nos olvidamos, nos centramos tanto en uno mismo que al final no damos valor a lo que hacen los rivales, y el Elche hizo un grandísimo partido y a veces nos olvidamos que hay un rival enfrente. Pero cuando ganas de la manera que ganas, es un chute increíble a nivel emocional, a nivel clasificatorio, a nivel de todo, y eso hace que recuperes antes, que tengas más ganas de que llegue el sábado, que el cansancio no influya, en esas cosas, ¿no? Sobre todo influye. Vale, ¿era a la disposición de los jugadores en función de si el Albacete juega con 2 puntas o con una? No, nosotros cuando veamos la alineación no es lo mismo que jueguen Vela con Zozuli arriba, si juega Vela en una banda, si mete a Cuña, si mete a Rey Manag, si juega Villeni dentro, pero eso cuando tengamos la alineación pues algún matiz habrá, pero nosotros en casa seguiremos con la idea de siempre. ¿Al Albacete hay que quitarle el balón o hay que dejarle jugar? Hay que hacer muchas cosas, hay que quitarle el balón porque si se asocia a Febas con Susaeta, con Evgeny, vas a sufrir. Si no estás atento en las vigilancias, en las transiciones con Zozuli, Vela y compañía, te van a hacer daño también. Si no la atacas bien, resumiendo, tenemos que hacer un gran partido para ganar, porque creo que el Albacete, si algo tienes, que domina diferentes registros, ¿no?